descubrí la inteligencia artificial por necesidad y casi por desesperación. Un farmacéutico de oficina de farmacia no tiene tiempo para nada. Si yo no soy muy tecnológico, ¿cómo realmente puedo utilizar inteligencia artificial? Si yo me sé manejar con Excel, Word y PowerPoint y poco más. El error es el hecho de pensar que es tu enemigo en vez de tu aliado. En vez de un mes fácilmente puedes tardar media hora, una hora en hacer ese mismo protocolo. Realmente había 3 o 4 visitas al día. Ahora la cantidad de visitas que tenemos al día, estamos teniendo... Un farmacéutico sin grandes conocimientos técnicos, ¿o qué procesos podría automatizar con la IA? Si una farmacia integra inteligencia artificial hoy, va a ser más humana dentro de un mes que si no lo estuviese haciendo. Que la inteligencia artificial no es tu enemigo, el farmacéutico, que sí que la utilice inteligentemente, sí. Yo como farmacéutico, ¿qué habilidades tengo que empezar a potenciar, a hacer foco para llegar a ese punto ideal de... Tendría que hacer, como Esto tal, es verse este podcast. Muy buenas, bueno, estrenamos nuestro podcast Pharmatic con una persona muy especial, con Fran Iniesta de Farmaceando, farmacéutico experto en inteligencia artificial. Y bueno, empezamos, ¿vale? También, bueno, contamos con Fernando Sánchez, nuestro director de innovación, trabaja en Pharmatic conmigo. Y bueno, arrancamos. Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Antes que nada. Todo increíblemente bien, con muchísimas ganas de iniciar este podcast y por supuesto con muchísimas ganas también de que me contéis novedades sobre Pharmatic. Fenomenal. Pues nada, comenzamos. A ver, lo primero que me gustaría saber es en qué momento un farmacéutico como tú se da cuenta bueno, que la inteligencia artificial puede cambiar su forma de trabajar en la farmacia y dejar de verla como algo lejano o tecnológico. Mira, José Luis, yo en este caso descubrí la inteligencia artificial por necesidad y casi por desesperación, porque al fin y al cabo un farmacéutico de oficina de farmacia no tiene tiempo para nada. Yo recuerdo estar trabajando por la mañana, por la tarde y cuando en este caso pues sobraba un poquito de tiempo por la noche también empezaba a trabajar. Entonces en este caso cuando llevas así un mes pues realmente ya como que vas sobrecargado, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí, todas las farmacias y farmacéuticos que están escuchando, pues se pueden sentir de esa manera, ¿no? Entonces, la falta de tiempo me hizo buscar soluciones desesperadamente y ahí es cuando realmente encontré la inteligencia artificial, justo antes del boom tecnológico, justamente en noviembre de 2022, ¿vale? Que es cuando inició la inteligencia artificial generativa, es decir, la inteligencia artificial que genera el contenido, audios, vídeos, texto, imágenes, bien, pues justamente antes es cuando la descubrí. Antes era por tema código y demás, entonces ahí empecé un poquito a investigar cómo se podía aplicar a la farmacia. Ese fue como mi punto de descubrimiento en base a la inteligencia artificial. Entonces, la gran importancia que tuvo en ese momento es que yo cometí muchísimos errores al iniciar, porque cuando eres farmacéutico y realmente pues no tienes mucha idea de inteligencia artificial en ese momento, lo que pasa es que cometes muchos errores, sobre todo errores informáticos, errores de seguridad, incluso errores de privacidad. Entonces, cometí muchísimos errores y claro, esos errores me llevaron mucho más tiempo del que pensaba que me iba a llevar. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando decidí formarme con Microsoft, empezamos a formarnos intensivamente un año con Microsoft para que en este caso, aplicado a la farmacia, lo podamos hacer de forma segura y de forma privada. Pero he de decir que cuando yo descubrí la inteligencia artificial, la conocí sin mucho conocimiento, con muchos errores informáticos y pensaba que esto iba a ser darle a 3 teclas y ya está, pero realmente luego fue mucho más de lo que me pensaba. Efectivamente. Efectivamente. La verdad que lo que comentas llevas toda la razón. ¿Quién nos ha formado, ¿no? Esta disrupción tecnológica que nos ha venido de repente, como bien decías, en el año 2022. Y claro, el farmacéutico, pues, ¿cómo no? Ante este nuevo paradigma siempre hay ese recelo, ¿no? De decir, el primer sentimiento es, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué idea, desde tu perspectiva, ves como una idea totalmente equivocada o que está extrapolada a un concepto erróneo de lo que es la inteligencia artificial aplicada, importante, aplicada a lo que es nuestra farmacia? Sin duda, porque mira, Fer, al fin y al cabo, el farmacéutico, cuando escucha inteligencia artificial, siempre le genera esa reticencia a lo que es el cambio, ¿no? Inteligencia artificial, digitalización, madre mía,
Esto es un miedo que yo ni me meto, ¿para qué? ¿No? Entonces, las preguntas que más salen en cuanto a las farmacias cuando tienen ese primer contacto con la inteligencia artificial, siempre es, oye, realmente puede valer la pena, pero ¿cómo yo realmente puedo ganar tiempo en la farmacia? Esa es la pregunta número uno que siempre sale. Bien, otra de ellas es, pero Fran, pero Fer, pero José Luis, si yo no soy muy tecnológico, ¿cómo realmente yo puedo utilizar inteligencia artificial? Si yo me sé manejar con Excel, Word y PowerPoint y poco más, ¿cómo yo, que digamos que no soy un nativo digital como pueden ser mis niños, bien, cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial? Esa también sale un montón. Y bueno, la tercera también es el miedo a que la farmacia se puede deshumanizar, porque pensamos que la inteligencia artificial es un robot que viene a la oficina de farmacia a quitarnos el trabajo. Esto es. Claro, entonces es tipo, ahí va, es que si yo no soy imprescindible en mi oficina de farmacia, pues yo no quiero ser prescindible, es decir, yo quiero ser imprescindible y aquí digamos que vienen pues ciertas dudas y preguntas que suelen salir. Entonces, en este caso, yo me centraría en cómo aplicar la inteligencia artificial en la oficina de farmacia. Bien, inteligencia artificial hay en todos lados. Inteligencia artificial, Netflix lleva utilizándola desde más de hace 10 años, Spotify más de lo mismo, incluso Amazon, el lugar donde más ventas se producen en el mundo, también lleva más de 10 años utilizando inteligencia artificial. Sí. Por lo que este concepto como tal, no es que la inteligencia artificial nació en 2022, lleva con nosotros más de 70 años como concepto, que si queréis luego podemos profundizar un poquito en el podcast. Entonces, digamos que el error o la idea equivocada en base a la inteligencia artificial que puede tener un farmacéutico como lo tuve yo, bien, es el hecho de pensar que es tu enemigo en vez de tu aliado. Siempre cuando lo oyes, cuando lo escuchas, cuando lo ves en las noticias, en la prensa, en la televisión, en lo que sea, siempre de forma muy como muy interna, ¿no? Interna. Piensas, esto es una amenaza, esto es un enemigo. Entonces yo, pues oye, en vez de ver este podcast, que a lo mejor imagínate que ya lo han parado y ya ha salido, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues oye, si la inteligencia artificial pues es mi enemigo, no quiero, oye, te animamos, por supuesto, los tres, a que te quedes para que en vez de verla como un enemigo, puedas verla, por supuesto, como un aliado, porque aquí no nos guardamos nada y vamos a dar ejemplos prácticos de todo. Una apertura, efectivamente. Para que no haya ningún problema. Fenomenal. Fenomenal. ¿Y en qué áreas concretas del día a día consideras que una farmacia podría empezar a utilizarlas de forma realista? Bueno, nosotros también estamos haciendo ese proceso, ¿no? de escuchar al mercado y ver en qué áreas podemos ser o aportar más valor desde Farmatic, ¿no? Entonces me gustaría también desde tu visión que nos explicaras un poco con algún ejemplo paso a paso cuáles son con esas áreas concretas del día a día. Perfecto. Mira, el error número uno que suele ver el farmacéutico es que ve acciones sueltas de cómo utilizar inteligencia artificial. Es decir, oye, pues me puede ayudar a responder ciertos emails de proveedores, de pacientes, de administración, de todo esto, pero solamente lo ve como una acción suelta. Entonces, vamos a categorizarlo por tres grupos, ¿vale? En primer lugar está la inteligencia artificial aplicada a los servicios asistenciales. Bien, imaginemos que estamos en la zona ZAP, ¿no? Estamos con el paciente. Estamos haciéndole una medida de glucosa, colesterol, ácido úrico, lo que sea, ¿vale? Estamos con el paciente y ahí podemos implementar procesos con inteligencia artificial, ¿bien? Es decir, que si tú tienes esa sesión, esa consulta con el paciente, puede haber una inteligencia artificial detrás que está escuchando tanto lo que dices tú como lo que dice el paciente y automáticamente te genera un resumen de todo ese servicio que le has hecho. Y ojo, con ese resumen, ahora tú lo vas modificando, el conocimiento que al fin y al cabo lo tenemos nosotros como farmacéutico de todas las áreas en particular de la farmacia, bueno, me meto en el ámbito farmacológico, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de lo que sea, ¿vale? Ahí tú ya vas modificando lo que te ha hecho la IA, ¿bien? Y ya le pones el logotipo de la farmacia, le pones el nombre del paciente, le pones pues todo lo que te interesa, pero oye, no es lo mismo partir de un trabajo de un 6, es decir, que la IA te ha generado ese documento resumidito, bien bonito, que es un 6, y tú lo llevas al 10 con tus conocimientos, a empezar con un Word de 0, o sea, imaginaros, ¿no? Claro. Bueno, este sería como muy bien. Ese sería como el primer grupo, ¿no? Luego tenemos también el grupo más de impulsar la parte digital, ¿vale? Es decir, el tema de las redes sociales, el tema de Google, ¿no? De esto del posicionamiento en Google, que si las búsquedas, que si en redes sociales, que si me meto a Instagram para atraer y para darme más a conocer a posibles pacientes de mi barrio o que no sean de mi barrio o potenciales pacientes de lo que sea. Bien, oye,
Aquí, normalmente lo que se suele hacer es que se delega a una agencia externa, bien, te lleva a las redes sociales, pues te puede decir cualquier cosa, pero en realidad tú no notas un valor percibido como tal, bien, se puede llevar de manera interna, pero mal, porque normalmente cuando se lleva las cosas de las redes sociales y demás de manera interna, no hay una planificación, no hay un plan de marketing, no hay una organización quizás de 2026 para todo lo que queda, que estamos a inicios de este 2026. Entonces digamos que aquí también puedes implementar inteligencia artificial para que te ayude, para que te potencie y para que te impulse esa parte digital, ¿vale? Y luego ya nos metemos en el tercer grupo, que si queréis podemos afinar un poquito más, pues conforme vayamos recorriendo este podcast, y es el tema de la gestión y el tema de las ventas. Al fin y al cabo, los números dominan nuestra vida, Sí, queramos o no. Totalmente de acuerdo, sí. Si no medimos, si no tenemos esos objetivos SMART, si no medimos, no podemos mejorar. Esto es así. Oye, puede ser en cuanto a facturación, en cuanto a márgenes, en cuanto a lo que sea. Al fin y al cabo, si no tenemos ese KPI, ¿no? Esa medición, pues no podemos mejorar, ¿no? Entonces, ahí también se puede implementar inteligencia artificial para que, oye, en vez de solamente tenerlo en un Excel bien bonito que te ha llevado meses de trabajo, bien, quizás incluso con un consultor que te ayude, pues la inteligencia artificial también te lo puede hacer de forma totalmente, pues muchísimo más rápido y automatizar ciertos procesos también en el camino. Bebe agua, tranquilo, no hay problema. Sí, no sé si Sí, lo que está comentando sí, la verdad que sí, muy interesante. Para que sea algo, un ejemplo significativo para que nuestra audiencia lo perciban, el 100%. Si tuvieras que quedarte con 2 ejemplos en tu vida real, que dices, pues gracias a la IA, estos 2 problemas que yo tenía, que no me dejaban ni tan siquiera pensar o trabajar, ¿qué 2 ejemplos pondrías de referencia? Yo diría el ejemplo de los PNTs, de los procedimientos normalizados de trabajo, porque cuando tú no alineas al equipo con tu visión, tu misión y tus valores, y eso tiene que estar protocolizado sí o sí, realmente pues todos los procesos están desorganizados, una vez se hace una hora, luego a lo mejor pues lo hace el farmacéutico de la mañana, luego el farmacéutico de la tarde, incluso el de la noche, es decir, que si no está todo parametrizado y protocolizado, pues no se puede avanzar, ¿no? Y sobre todo se pierde muchísima eficiencia en, bueno, que al fin y al cabo creo que estáis totalmente de acuerdo conmigo en el hecho de que lo más difícil que tiene una empresa, que tiene una farmacia, que tiene Pharmatics, seguramente sea la comunicación entre seres humanos, la comunicación del equipo, la gestión de los conflictos. Eso es lo más difícil que... Somos personas, al final. Somos personas. Claro, esto va de personas. Y tal cual. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Una persona se quiere ir a Disneyland París con su pareja y pues está pensando en eso, ¿no? Otra persona está de baja, es decir, que en la misma situación hay 2 personas que piensan diferentes. Eso al fin y al cabo es lo más importante. Lo que yo diría que más ha cambiado ha sido la elaboración de esos PNTs, porque ese procedimiento normalizado de trabajo de hacer un nuevo servicio de la farmacia, que incluso como vas hasta arriba tienes pensado lanzarlo, pero como vas hasta arriba no lo lanzas, ¿vale? Imagínate esa medida, ese servicio de medida de colesterol, lo que Estás sea. con lo urgente, ¿verdad? Y lo importante lo dejas para mañana. Exactamente, para mañana y mañana. Y así y vas, como pasan los Postergando, ¿no? Que meses, está tan de moda ahora la palabra esta, ¿no? Es verdad. tal cual. Entonces, esos protocolos que antes, sin inteligencia artificial, puedes tardar bien un mes, o sea, en hacer todos esos protocolos bien hechos, luego que implementar esos protocolos, que luego haya áreas de mejorarlo para que esté perfecto, un mes. Bien, pues aquí la inteligencia artificial, en vez de un mes, si tú le das bien ese prompt correcto, esa comunicación que hablaremos también a lo largo de este podcast, bien, en vez de un mes fácilmente puedes tardar media hora, 1 hora en hacer ese mismo protocolo, ¿eh? O sea, una locura. Para mí eso es un antes y un después en la oficina de farmacia, por supuesto que sí. Y luego también te diría, uno que no he dicho antes, y es un ejemplo práctico de impulsar la parte digital. Mira, nosotros cuando iniciamos Farmaceando, bueno, pues hicimos una página web, ¿no? La hicimos de forma interna y bueno, el caso es que no entraba nadie ahí, o sea, pero nadie. O sea, quiero decir, a lo mejor pues 3 o 4, pero no compraban, bueno, lo de siempre, ¿no? Creo que todos hemos tenido alguna vez, hemos vivido esta sensación, ¿no? Y tomamos una decisión bastante importante y es que el 1 de enero de 2025 tomamos la decisión de que haya una inteligencia artificial dentro de nuestra página web
para que de forma casi automática, bueno, automática al 100%, ahora te comentaré por lo del casi, ¿vale? Se va subiendo blogs de forma automática con esas palabras posicionadas en Google que queremos atacar, ¿no? Entonces, una vez al día, si tú te metes a la página web de Farmaceando, vas a ver que cada día se sube un blog, ¿bien? ¿Y qué pasa? Que ese blog se automatiza, pero previamente, por supuesto, estamos nosotros como equipo, como farmacéuticos, para revisar que toda esa información pues tiene evidencia científica, correcto. Bien, está correcto. Hay un humano detrás supervisando esa información, pero ojo, cuando ya está revisado y está validado al 100%, cogemos y se va subiendo de forma automática todos esos blogs. ¿Qué pasa? Esta es lo que hay que hacer para conseguir el resultado que queremos. Lo que hay que hacer no nos gusta normalmente, que es hacer el hecho de los blogs, ¿no? Los blogs, pero lo que queremos es la visibilidad. Claro. Entonces, pues, oye, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Entonces, pues ahí estamos. Entonces, esas cosas, esas acciones más tediosas, pues lo delegamos a la inteligencia artificial y de forma automática pues lo tenemos hecho. Y hablando de resultados, que al fin y al cabo aquí... si no mostramos los resultados no vale de nada, porque aquí ideas filosóficas trascendentales, si no se bajan a tierra, pues aquí se quedan, ¿no? El 1 de enero de 2025 empezamos, ¿vale? Y ahora del 1 de enero de 2025, ¿vale? Que literalmente había 3 o 4 visitas al día, ahora la cantidad de visitas que tenemos al día, que por ejemplo, a día de hoy que estamos a finales de enero, bien, imagino que se lanzará a principios de febrero, estamos teniendo 300, 400 visitas al día justamente ahí, o sea, y esto ha sido por eso mismo, una acción que hicimos a inicios de 2025 con mucho miedo, porque obviamente, pues, oye, implementaría así sin más, al principio, pues, puede generarte esa reticencia, bien, ahora ya más de un año, después de un año, ver esos resultados, y nosotros estamos encantados, claro. Entonces, por resumir, perdonad que... No, fenomenal. Si al final aquí cuanto más hablemos y más extenso lo expliques y el detalle, fenomenal. Y quería comentarte, ya has hablado de automatización, que nosotros, bueno, automatización al final estamos hablando de, pues eso, de poder tener ser más productivo, tener más productividad, que nosotros desde luego en Farmatic lo tenemos muy bien presente desde los inicios y ahora mucho más con el tema de la posible integración de la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo puede, y hablando ya de la farmacia, dentro de la farmacia, un farmacéutico sin grandes conocimientos técnicos, ¿cuál sería, digamos, el área de automatización que podría o qué procesos podría automatizar con la IA? Un farmacéutico... Realmente, si se quiere iniciar en el tema de las automatizaciones de inteligencia artificial, yo lo empezaría de esta forma, ¿vale? Lo primero es que ahora mismo estamos todos aquí, las farmacias también están aquí con nosotros, entonces, el mejor ejercicio que podemos hacer ahora mismo, o sea, lo digo a todos, ¿vale? Es coger un folio en blanco y empezar a apuntar todas las cosas que hacemos en el día a día. Ahí normalmente vamos a rellenar todo, o sea... Normalmente vamos a rellenar todo, no nos vamos a quedar con 3 o 4 cosas, vamos a apuntar 30 o 40, ¿vale? Y luego el siguiente ejercicio es ver qué acciones de esas que acabamos de apuntar producen menos valor, otras que producen más valor y otras que producen un poquito más de valor. Es decir, vamos a diagnosticarlo en acciones de bajo valor, otras de medio valor y otras de alto valor, ¿vale? Entonces ese ejercicio ya lo vamos ordenando por esas acciones. Y justamente todas las que quedan abajo, que son las de bajo valor, ahí yo me plantearía cómo delegárselas a la inteligencia artificial. Un ejemplo muy, muy, muy práctico es el hecho de responder emails. Si a ti te llegan 40 emails al día, si tú estás tecleando constantemente, esos 40 emails vas a tardar 4 horas en hacerlos, y más si luego tienes que escribir pues ciertas cosas, plantearles ciertas propuestas, lo que sea. ¿Vale? Imagínate que te viene un paciente con un caso en particular y se lo quieres solucionar ahí, en vez de que venga a la farmacia. Pues imagínate, ¿no? Pues puedes tardar fácilmente medio día en hacer eso, ¿vale? Entonces, lo primero que yo haría es, primero, utilizar la inteligencia artificial para que te ayude, aquí es la clave, que te ayude a redactar esos emails. Pero ojo, que te ayude no significa el hecho de que lo responda por ti. Yo prefiero que te ayude a elaborarte esos emails, tú validar que eso está bien, o teclear, y en este caso, pues elaborar ciertas cosas, modificar ciertas cosas, ¿vale? Y ya se lo envías. Pero ese trabajo previo de 6 ya lo tienes tú
y ya empiezas a responder esos emails. Es lo primero que yo haría. Esas acciones de bajo valor, nos vamos a responder emails, se me ocurren 1000 más, ¿vale? Pero responder un email y cuando ya tengamos claro esas acciones, vamos ya a las de medio valor. Medio valor perfectamente podría ser elaborar ese servicio, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la toma de tensión, imagínate, ¿no? Acciones de medio valor, ¿vale? Es decir, que ese tiempo que estás tomándole la atención al paciente aporta más valor que responder un email, ¿vale? Es decir, medio valor, bajo valor. Y luego ya cuando ya lo tienes más integrada la inteligencia artificial en esas dos, ya nos vamos a las de arriba del todo, que aquí ya sí que tienen que ver con números, con Excel, con KPI, que seguramente aquí Farmatic seáis la leche, Sí. porque por supuesto que ahora nos contaréis. Sí. Sí. Es decir, que ahí, poquito a poco, implementar inteligencia artificial de esa forma. Ujú. Y antes has metido el concepto filosófico, filosofía, ¿no? Y yo quería preguntarte un poco, Fer, Sí. ya que estás aquí, yo creo que puede ser interesante un poco el tema de la filosofía del producto de la inteligencia artificial. Yo creo que puede aportar mucho valor. Sí, pues la verdad que en el hilo que comentaba Fran, ese miedo del que inicialmente hacías la exposición, pues lo que vamos buscando con Farmatic, que es el software líder del mercado de oficina de farmacia, es que esta inteligencia artificial, este nuevo paradigma, se integre, esta palabra es clave y es importantísimo, de una forma silenciosa. O sea, que sea algo innato. ¿Y esto cómo se hace? Pues como tú muy bien has dicho, el camino se hace andando. Entonces, el ecosistema lo que te va a permitir es, y esto lo tenemos en nuestro plan de transformación del producto de farmacia, y es desde una ayuda, va a ser muy contextual, que va a facilitar la eficiencia, como tú bien decías, operativa, que es el día a día, ¿verdad? Y te va a permitir que esas cosas que son importantes tengas esa ventana y te permita, además lo has explicado muy bien, aunque tengamos un proceso automatizado y guiado siempre, lo que es el paradigma que se llama, en inglés dicen el human in the loop, que es la persona siempre va a estar ahí. Con lo cual, el mensaje positivo, ¿no? Que las personas siempre van a estar ahí. Farmatic se va a integrar con la IA de una forma silenciosa y va a ser de una forma muy intuitiva, muy natural y siempre, siempre, siempre soportado con nuestros distribuidores que están en el día a día. De hecho, es una de las cosas que más valoran del producto Farmatic, es nuestra red de distribuidores que están en el día a día. Entonces, IA es una fórmula invencible, es la IA potenciada con el ser humano. Es un tándem de éxito. Y tú hablas también un poco de autoformación, ¿no? O Sí. microautoformación, comentas, Sí, ¿no? también lo estaba apuntando Fran. No hay que tener miedo. Se va a integrar de una forma natural. Entonces, en el día a día, y es un ciclo que cuanto más practiques, más valor añadido, y va de esos 3 niveles que decías, el medio bajo, seguro que en ese camino va a llegar al valor alto y el farmacéutico va a ganar sí o sí. Fenomenal. Y de análisis un poco a nivel funcionalidades actuales según la metodología de la IA y demás, ¿puedes contarnos algo de esto? Sí, también en la misma línea que decía Fran, la verdad que ahí estamos dentro de la farmacia, es información, son indicadores. La farmacia es una fuente infinita de datos y lo que pretendemos, que es clave, es la información. O sea, toma de decisiones que nos va a permitir que con la inteligencia artificial y con Farmatic siempre como el core, al farmacéutico le haga la vida más sencilla y sobre todo se centre en lo importante, que es la salud del paciente. Correcto, sí, sí, ese punto humano sí que lo queremos tener, lo hemos tenido muy Siempre. presente en Farmatic. Siempre, siempre. Y sobre todo una de las cosas, era una pregunta que teníamos a planificar, pero bueno, ya la adelanto, porque como estamos fluyendo, y es una pregunta, es un poco... Yo sé la respuesta, pero me gusta que la explique Frank, que lo explica muy bien, y es, claro, el farmacéutico puede percibir, claro, o quizás me voy a poner en un punto de vista de paciente. Claro, yo veo que la farmacia va a ser mucho más eficiente, se va a dedicar más a eficienciar, más eficiente su día a día, pero ¿qué pasa si esa eficiencia se dirige a vender más y yo como paciente me deja, vamos a decirlo, un poco más de lado, ¿no? No sé si he explicado, Sí, que le quita un si poco me he la explicado, parte más- no sé si me he explicado bien. La verdad Sí, que Sí, la parte más humana de contacto con el cliente-paciente, ¿no? A la perfección, Fer. Mira, puedes ver la inteligencia artificial de puertas para adentro, que es lo que estamos ahora mismo hablando,
y de puertas para afuera, ¿vale? Entonces, en este caso, de puertas para afuera, obviamente, el paciente es lo más importante y es donde tiene que estar en el centro. Eso es. Ahora bien, tendemos a asociar que la inteligencia artificial deshumaniza, ¿no? El trato farmacéutico-paciente. Pero al fin y al cabo es al revés, porque mira, tú puedes utilizar inteligencia artificial de puertas para adentro, con todos estos procesos que estábamos comentando y demás, ganar tiempo, y ese tiempo cogemos y lo invertimos en el paciente, y lo invertimos en estar más tranquilos, y lo invertimos de verdad en generar esa empatía, esa escucha activa, que el paciente se sienta escuchado. Entonces, la inteligencia artificial deshumaniza o deshumaniza si empleas de esta forma la IA en la farmacia. Obviamente que humaniza, porque de puertas para adentro tú puedes poquito a poco integrar inteligencia artificial, pero de puertas para afuera lo que va a hacer es potenciarte, porque si tú estás siendo más eficiente en tu día a día, Eso es. tú no vas a ir a 1000 atendiendo a 25 pacientes la hora, imagínate, y no le estás escuchando bien porque sabes, bueno, lo que le pasa a los médicos de atención primaria, ¿no? Que tienen cada X minutos un paciente y el servicio es malo, ¿no? Claro. Pues esto también pasa en la farmacia. Entonces, oye, podemos utilizar esa eficiencia para humanizar muchísimo más el trato farmacéutico-paciente, por lo que yo diría que la inteligencia artificial humaniza muchísimo más que ahora mismo sin usar inteligencia artificial. Es decir, si una farmacia integra inteligencia artificial hoy, va a ser más humana dentro de un mes que si no lo estuviese haciendo, os lo aseguro. Eso está Qué muy bien. interesante. Y al hilo un poco de esto, ¿qué cambios crees que notaría el paciente de atención farmacéutica al estar interaccionando o que, digamos, el farmacéutico está interaccionando con IA? Bien, aquí hay dos opciones, o solo implementar la IA de puertas para adentro o de puertas para adentro y de puertas para afuera. Aquí podríamos hablar de pantallas digitales, de sí que interactúa con la máquina el paciente, con el tema, por ejemplo, no sé, de los tickets de la toma de tensión o de lo que sea, ¿vale? O de la medida o para hacer la medida de peso, ¿vale? Bueno, pues el paciente interactúa con una máquina que le da un ticket y ya Sí. o se va directamente por la puerta o se va al farmacéutico y le pregunta cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente, mira, y para responder esta pregunta se me ocurre de esta forma, y es, hace 30 años, un farmacéutico de oficina de farmacia, cuando tenía que gestionar la farmacia, cuando tenía que gestionar las recetas, ¿vale? Si no tenía el tiempo pues por el día o por la tarde, se iba por la noche y gestionaba esas recetas. ¿Por qué el farmacéutico de hace 30 años lo hacía por la noche y el farmacéutico de ahora no, porque tiene un poquito más de tiempo? Porque ha implementado tecnología, que no tiene por qué ser inteligencia artificial, tecnología como Pharmatic, por supuesto, que lo que hace es hacerle ganar más tiempo para que esos procesos no sean tan tediosos, ¿no? Pharmatic, al fin y al cabo, es un programa de gestión en el cual te está facilitando la vida en base a muchísimas cosas, ¿no? Y más si hablamos ya de Pharmatic Marketing, que eso creo que, bueno, lo he escuchado miles de veces, que el farmacéutico utiliza un 10% de lo que tiene. O sea, Sí. imaginaos, eso seguro que os ha Y lo llegado. utilizará a lo mejor un 10% de los clientes. Claro. A ver, son más, lo utilizan bastantes más, pero es verdad que es un área desconocida. Claro. La tenemos que dar a conocer, la daremos a conocer. Por supuesto. Entonces, de cara al paciente, lo que va a ver el paciente es que lo primero, te estás adaptando a la tecnología. Y al fin y al cabo, cuando un paciente entra por la puerta de la oficina de Eso es. farmacia, Qué lo que cambio, está buscando es tranquilidad, confianza. Al fin y al cabo, el paciente normalmente, por no decir en el 90% de los casos, viene malito, el pobre, a la farmacia, viene ¿no? malo, sí. A recoger la Sí, receta, lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que va a buscar es confianza. Y si hay un farmacéutico que ve que la farmacia es innovadora, que tiene procesos, que por ejemplo tiene SPDA, que tiene robot automatizado, lo que sea, lo que va a ver es que es una farmacia moderna y que se está adaptando a los tiempos actuales. Y eso genera confianza. Confianza. Claro, porque, ojo, una cosa es estar con el tema de la innovación al día y otra cosa muy diferente es que el paciente y el farmacéutico no estén alineados, porque puede haber una farmacia que no está muy integrada con el tema de las tecnologías y te puede dar un servicio malísimo, ¿no? Sí, o sea, es decir, sí. y una farmacia que sí que es más tecnológica te puede dar un servicio buenísimo y viceversa. Entonces, al fin y al cabo, la tecnología aquí, de puertas para adentro, va más a eficientar ese trabajo del farmacéutico y de estar muchísimo mejor con el paciente. Entonces, de cara al paciente, lo va a ver muchísimo mejor que una farmacia que no tiene nada, no tiene una pantalla. Bien,
Entonces, en este caso es lo que te diría. Yo como farmacéutico, ¿qué habilidades tengo que empezar a potenciar, a hacer foco para llegar a ese punto ideal de esa atención personalizada, ese entorno de confianza? Creo que traes un regalito además, ¿no? Para todos los espectadores, ¿no? Sí. Alineado un poco a esta pregunta que te ha hecho Fer. Genial, mira, lo primero que Fer tendría que hacer como tal es verse este podcast. Lo primero, Eso para empezar. ¿no? Es decir, porque si ya estamos en esta, pues ya estamos en faena, ¿no? Del podcast, demuestra que tienes interés, o sea, hablo de Fer como oyente, ¿sabes? Ahora mismo, ¿vale? Correcto, sí. Que tienes interés en base a la inteligencia artificial y en base a la tecnología. El hecho ya de tener interés y tener ganas de escuchar podcasts de este estilo, luego formarte en formaciones gratuitas, luego ir a sesiones de inteligencia artificial, eso ya dice muchísimo de ti. Genial. Entonces, eso es lo primero que tendrías que hacer, para empezar a nutrirte de ciertos conceptos de la IA y empezar a verla, dejar de verla como ese enemigo a poquito a poco un aliado, ¿vale? Ese es el paso número uno. Luego el paso 2, por supuesto, es en este caso, pues oye, asistir a ciertas formaciones más especializadas en inteligencia artificial a la farmacia. Nosotros sí que hacemos formaciones especializadas en la farmacia porque la conocemos muy bien y en este caso pues implementamos inteligencia artificial, vamos paso a paso para que la farmacia poquito a poco por niveles implemente inteligencia artificial en la farmacia. Entonces, primer paso sería pues nutrirse de todo lo que hay, por ejemplo este podcast, sesiones, lo que sea, poquito a poco, bien. Segundo paso, formarte como farmacéutico y muy importante, formarte por una persona que ya ha vivido el proceso y que también es farmacéutico, porque al fin y al cabo te entiende en todos los problemas de cabeza y dolores de cabeza que te puede surgir, bien. Correcto. Y por eso mismo también lo que hemos querido hacer, Farmatic y Farmaceando en sí, es elaborar una guía, bien, un paso a paso, que bueno, que lo tengo por aquí, lo voy a enfocar a cámara. Sí. Entonces, en este caso es un paso a paso, es una guía gratuita para empezar a utilizar inteligencia artificial en la farmacia. Porque normalmente lo que suele pasar como tal es que nos escuchamos este podcast, de repente nos vienen 3 pacientes o tenemos que tener una reunión con no sé quién y se nos olvida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, cuando nosotros bajamos a tierra todo, y por eso esta guía, para que se la descarguen y ya en este caso se la vean cuando necesiten, pues ese paso como tal, creo que ya está, ¿no? Ah, vale, perdona. Vale, ahí lo tenemos. Ahí sí. Genial, aquí lo tenemos. Entonces, digamos que es un paso a paso en el cual, pues por una checklist vas poquito a poco integrando inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes ya un recurso bajado a tierra y te lo imprimes y ya lo vas consultando con el equipo y demás, al fin y al cabo, aquí ya estás dando un paso muy necesario, que es, oye, has pasado de ver ciertas cosas, interesarte en ciertos podcasts, en sesiones, a ya tienes un paso a paso para que empieces a tomar acción. Porque de nada sirve que luego nos veamos esta sesión de nuevo o irte a una sesión de inteligencia artificial organizada por un colegio oficial de farmacéuticos, que nosotros trabajamos un montón con ellos, o de una marca o de lo que sea, si realmente luego no tomamos acción. Entonces, una vez tomes acción, yo te voy a decir la realidad, y es, una vez tomes acción, te van a surgir problemas, ¿vale? Y por eso, el tercer paso para mí sería un acompañamiento de, oye, nosotros te damos todo ese paso a paso, estamos aquí contigo, tú implementalo poquito a poco, y si te surgen problemas, aquí estoy. Bien, porque si te surge un problema y te atrancas, no te va una cuenta o no te va lo que sea, bien, pues ahí te quedas. Y ahí es cuando empezamos a decir, oye, es que la inteligencia artificial no es tan buena como creía, es decir, ya empiezan las excusas, ¿no? Correcto. Oye, apaláncate inteligentemente de otras personas que ya han pasado por ahí y en este caso que te ayuden a hacer justamente todo lo que llevamos haciendo con más de 4.000 farmacias actualmente. Entonces, digamos que esos serían como los primeros pasos. Para resumir, paso número 1, ver este podcast y ver estas clases, ¿bien? Segundo paso, tomar esa acción con recursos, con apuntarte ese ejercicio que hemos visto del folio, ¿no? Diagnosticar esas acciones de alto, bajo valor y medio valor. Y luego, 3, te van a surgir problemas. Oye, apaláncate de ese acompañamiento para que, por supuesto, vayas muchísimo más rápido. Y si, ¿para qué vas a tardar un año si lo puedes hacer en un mes? Bien, entonces, esa sería como mi humilde visión en base a lo que tendría que hacer Fer como farmacéutico si estuviese escuchando el podcast. Fenomenal.
Y de todos los usos que has visto y probado, digamos, ¿cuál ha sido el caso real más sorprendente en el que la IA haya podido ayudar de forma más decisiva? A mí lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha aportado valor es ciencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como divulgador sanitario, bien, tenemos que estar al día de los papers que salen, de las noticias que van saliendo, que si tienen evidencia, que si no. Antes, hace muy poquito, hace 3-4 años, pues tenías que verte muchísimos papers, te tendrías que meter a PubMed, a Mayo Clinic, a JAMA Networks, es decir, ver toda esa evidencia que hay detrás, filtrar qué es lo bueno y qué es lo malo y ya coges y ahí divulgas. Ahora hay herramientas de inteligencia artificial que te hacen esa investigación profunda, bien, que si queréis luego hablamos un poquito más de este concepto, donde en este caso aúna toda esa información y ya te la da filtrada. Lo que hace 5 años lo tenía que hacer un ser humano, un farmacéutico, en este caso, pues, y tardaba muchísimo tiempo, paso a paso, eso ya te lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, para mí el caso más sorprendente es que como que la ciencia está más presente. Porque al fin y al cabo, sí, yo lo hago, el de al lado también lo hace, el investigador de X lo hace, al fin y al cabo estamos acelerando el proceso de que haya más ciencia. Entonces, para mí ese es el caso más impactante. Bueno, vamos a subir un poco el nivel de las preguntas. Venga, vamos. Venga. Adelante. Imaginémonos que nos vamos al 2030. Vale. Y José Luis, que ya tendrá unos añitos más, aunque se mantendrá... 30, tendré 30. Entra por una farmacia. Entonces, ya no solo la parte del aspecto físico, sino la atención de ese farmacéutico, lista de espera. O sea, ¿qué experiencia él como buen... Treintañero. ¿Qué diferencia podemos pensar o podemos intuir de frente al día de hoy? Esa madurez, ese recorrido hasta ese, ojalá llegue dentro de mucho, 2030. Genial. Como las preguntas son elevadas, Sí. pues tocan respuestas elevadas, ¿vale? Ahí vamos. Entonces, te voy a comentar mi visión en base a 2030. Yo pienso que la farmacia, además de que ya estamos viendo poco a poco de que la inteligencia artificial pues, es una ayuda, es necesaria, bien, yo veo en 2030 la inteligencia artificial en el centro junto con el paciente. Es decir, me explico. Un PNT, un procedimiento normalizado de trabajo de toma de tensión, ¿vale? Pues imaginemos que está ahí y como mucho puede estar en la nube, que a veces ni eso, que está imprimido por ahí escondido, ¿vale? En una carpeta de no sé dónde, ¿vale? ¿Vale? Ya si está en la nube ya está bien, ¿vale? Mi visión es que si tú tienes de esos protocolos que vas haciendo a lo largo de los años, 2026, 2027, 2028, así hasta 2030, pues imaginemos que tenemos 500 protocolos en la nube, ¿vale? Mi visión es implementar inteligencia artificial en el centro. Es decir, que haya un agente de IA dentro de esa nube donde tú le preguntes a la IA lo que tú ya has trabajado durante muchos años. Y aquí seguramente Pharmatic tenga muchísimo que ver en el futuro aquí. Entonces, para mí es un segundo empleado extra. Normalmente es un empleado fabuloso en base a la calidad que te proporciona los trabajos que te hace, ¿vale? También hay que decirlo. Bien, donde tú vas a ese agente de IA a preguntarle cualquier duda que tengas de todo ese know-how que se ha elaborado en la oficina de farmacia y ese agente busque esa información específica que hay de 500 documentos y te dé la respuesta. Ahí estás poniendo inteligencia artificial en todo el medio. Bien, entonces, para mí, esa sería el gran cambio. Bien, porque vale, al principio puedes decir, qué guay, tal, un chat donde va toda la información. Sí, pero es que eso conlleva muchísimas cosas más. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues muchos buscamos en Google, ¿no? Claro. Y aquí, aquí no, o sea, en la farmacia también se busca en Google, porque a lo mejor hay un paciente que no nombra bien el nombre del medicamento, o es un medicamento extranjero, o de lo que sea, ¿vale? Se busca en Google. Aquí, en vez de buscando en Google, lo vas a buscar en la inteligencia artificial o en tu propio agente de inteligencia artificial. Para mí 2030 es el año en el cual se van a instaurar en el mercado de la oficina de farmacia esos agentes de IA que van a estar en el medio. Que no es malo, ojo,
Bien, y ahí por supuesto que Pharmatic seguramente esté ahí en el medio con el tema de los agentes, por supuesto. Fenomenal. Seguramente lo proporcionéis vosotros. Seguro. Eso asegurado, 100%. Fenomenal. Vale, eleva la pregunta. Venga, esta realmente la he dicho antes, pero bueno, la voy a volver a repetir para ver cómo, para que llegue más a la audiencia. La voy a intentar resumir. Quizás la percepción muchas veces de los pacientes dirán, vale, pues si la farmacia va mejor, quizás haya ese riesgo de que se oriente más en vender más y en atender menos al paciente, es decir, irá más a ese volumen, irá más al tema más económico y el paciente le va a dejar un poco más de lado. Sí, la paradoja de la eficiencia. La un poco, paradoja, ¿no? efectivamente. ¿Qué pasa con ese tiempo, no? Un poco quieres decir, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con el el del tiempo? farmacéutico fantasma, ¿no? Es decir, va a empezar ese farmacéutico a prescindir de auxiliares y técnicos de farmacia para eficienciar más ese rendimiento y dar una calidad que presumiblemente es... ¿Que dónde se va ese tiempo, quieres decir, no? Claro, eso que estoy ahorrando por un lado se va a ir realmente a dedicar más a sacar más productividad financiera, vamos a decir, o se va a distribuir... O de gestión o... A calidad, ¿no? Bien. A calidad de atención, atención a lo mejor, personal. No sé, un poco... Sí, ¿no? Eso es lo que... Eso sí, efectivamente. Vale. Bueno, un ejemplo muy claro que, bueno, la semana pasada estuve en Decathlon, ¿vale? Y se ve que en el Decathlon ahora hay como que la gente ya no lo pasas por cajas, sino que hay cajas que tú pones ahí la ropa de deporte y te dice tal, no sé qué, pagas y te vas, ¿no? O sea, más o menos eso perfectamente podía ser un ejemplo, ¿no? Sí, la caja rápida esta lo metes dentro, pagas Efectivamente. Exactamente. Entonces, en relación a la oficina de farmacia, bien, ¿cómo lo veo yo? Mira, al fin y al cabo, voy a ser duro también con esta respuesta, porque al fin y al cabo, si estamos aquí es para tomar acción absolutamente todos. Bien, y al fin y al cabo, si un farmacéutico no se adapta, imaginemos, ¿vale? Estamos hablando de un farmacéutico adjunto o de un auxiliar o de lo que sea. Al fin y al cabo, si ve que la farmacia, pues oye, el farmacéutico titular está formándose en IA, por ejemplo, se está formando en formaciones de inteligencia artificial como las proporcionamos en Farmaceando o de lo que sea, oye, al fin y al cabo, el equipo, como tiene que estar alineado con esa visión que tiene la farmacia, el farmacéutico titular, el gerente, al fin y al cabo también se tiene que formar en inteligencia artificial, pero no por nada, sino porque si al fin y al cabo, si hay una persona que se queda en el 2000 y se queda trabajando en el 2000, como se ha hecho la farmacia toda la vida, y el modelo de farmacia está cambiando, ¿vale? Porque no solamente lo vemos en la farmacia en sí, lo estamos viendo con los grupos de compra, lo estamos viendo con gente de fuera que se está metiendo, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, si el modelo está cambiando, y ojo, el consumidor final también está cambiando sus hábitos, porque aquí, bueno, ni siquiera, a lo mejor hemos hablado un poquito, pero claro, la digitalización que hubo en el suceso, que no quiero decir la palabra en sí, de 2020, ¿vale? Pues hizo que el hábito del consumidor cambiase, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el paciente manda, el consumidor manda, pero esto en el mercado farmacéutico, en el mercado de lo que sea. El paciente, el cliente manda. Esto es así. Entonces, si ese hábito está cambiando, lo que va a pasar es que poquito a poco esas personas que no estén tan adaptadas, pues poquito a poco no se va a notar de forma drástica, en absoluto, pero sí que año tras año van a ver que sus números cada vez está bajando más, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, sí, la farmacia se está adaptando con la inteligencia artificial y empezamos a tener más tiempo. Si tú eres un farmacéutico adaptado que tiene una mentalidad de cambio, que no le tiene miedo al cambio, que normalmente es el chip que más cuesta, o sea, sin duda, ¿no? O sea, ese punto de inflexión. Yo, por ejemplo, es que lo encontré por desesperación y necesidad. O sea, tuve que tener un suceso traumático para el cambio. para el cambio. O sea, a mí me pasó, ¿vale? Bueno, y seguramente a todos los que estamos aquí alguna vez nos ha pasado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, si nos adaptamos y empezamos a generar más valor con inteligencia artificial, no hay ningún problema, porque creo que todos los que estamos aquí, bien, por ejemplo, un farmacéutico titular, bien, no está en la farmacia para, en este caso, estar 24/7, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, normalmente cuando surgen este tipo de preguntas, a mí me gusta preguntar esto y es, oye, pero ¿por qué te hiciste farmacéutico? ¿Te hiciste farmacéutico para estar 24/7 con problemas, que si ahora está receta de no sé qué, que si ahora el cupón de descuento, que nos tenemos que ir a no sé dónde, lo que sea? Bien, o que se la ha llevado el vecino y ahora hay que llamarle y no sé qué. Bueno, aquí hay miles de movidas, ¿no? Entonces, digamos
que si tú estás adaptado a la inteligencia artificial y produces mucho más valor, te puedes permitir que seguramente es en lo que quieras, el por qué te has hecho farmacéutico, el hecho de tener más tiempo con tu familia, de irte a la montaña si quieres, a la playa y realmente disfrutar. Yo no podría estar grabando este podcast, ni vosotros tampoco, si no tuviésemos procesos automatizados con inteligencia artificial, ¿vale? Porque todos tenemos muchísimo trabajo en el día a día y si no, aunque nos cuesta al principio, delegamos inteligentemente a la inteligencia artificial esos procesos, nosotros tres no estaríamos en este podcast, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese tiempo lo invertimos en el área personal, ¿bien? Y por supuesto lo invertimos en ser más eficientes, Eso es. por lo que no hay ningún Paciente, problema. Mayor calidad. Exactamente. Y aquí quiero finalizar con esta frase a tu pregunta, y es que la inteligencia artificial no es tu enemigo, pero el farmacéutico que sí que la utilice inteligentemente, sí. Es decir, que el peligro no es la inteligencia artificial. El peligro, y no es peligro en sí, porque nos vamos a adaptar todos, es que hay personas como nosotros, que ya estamos adaptados a la inteligencia artificial, que estamos haciendo un por 3, que otras personas están haciendo un 0,8 al año. Entonces, digamos que ese es el gran valor, adaptarse a ello. Y como tú me has preguntado directo, yo también digo la respuesta directa, porque es así, es la realidad. Alineados un poco más a quizás al farmacéutico que está solo en su farmacia, quizás una farmacia más pequeña, de barrio rural, sin mucha formación en tecnología y demás, que no sabe por dónde empezar. ¿Cuál sería el primer paso que le dirías? Oye, mira, empieza por aquí, ¿vale? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Por dónde tendría que empezar? Aparte de escanear el QR que has traído. Pero, ¿cuál sería ese primer paso? Bien, tendemos a asociar que la inteligencia artificial solamente es para las farmacias que tienen un equipo de 20 personas, de 15 personas, que están en el centro de la ciudad, que son más tecnológicas, cuando en absoluto. Bien, la inteligencia artificial es tanto para farmacias grandes como pequeñas, tanto para farmacias de ciudad como rurales. Literalmente no hay ninguna diferencia. Bien, ¿por dónde yo empezaría a utilizar inteligencia artificial? Sin duda alguna, utilizaría inteligencia artificial para lo más tedioso y lo que menos valor aporta a la farmacia, que es responder emails. Bien. Y normalmente, es que me encanta esta sensación porque cuando nosotros estamos mano a mano con ellos realmente dicen, sí, por emails, venga, vale, sí, pero realmente no se lo creen del todo hasta que lo ven. Y cuando lo ven y ya empiezan a ver que de verdad están ganando tiempo, ahí es cuando ya se meten más. Y ya cada vez van de forma más intensiva, bien, a formarse más en IA, bien. Pero ese primer paso, de verdad, es utilizarla con una acción sencilla. Y si me permitís también, que se me acaba de ocurrir, os voy a dar ahora mismo pues 3 tips de seguridad y privacidad, que fueron los tips que yo no supe en ese momento y tuve errores informáticos, bien. Y estos tips son muy, 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 muy similares. Y bueno, si has hecho el ejercicio del folio mientras estás escuchándonos, pues nada, dale la vuelta al folio y te apuntas estos tips, ¿vale? El primer tips de todos, y el que el 99% de los farmacéuticos fallamos, yo incluido, hasta que no empecé a formarme bien, es hacernos una cuenta independiente para utilizar la IA en la farmacia. Es decir, pues tú te llamas farmacia... Farmacia Fer. Farmacia Fer, exactamente. farmaciafer @gmail.com, ¿vale? Pues un correo normal y corriente. Pues Fer, lo que tendría que hacer lo primero es hacerse una cuenta de correo, que es totalmente gratuito, farmaciafer@gmail.com. Sí. 2 Gmails, o Yahoo, o Hotmail, o los que tengáis, ¿vale? Entonces, con esa cuenta independiente, pues ya vas trasteando. Pero claro, ya la has hecho de forma independiente. Si tienes un problema, va a esa cuenta, no a la tuya, donde tienes información altamente sensible, Claro. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es separar una cosa de la otra, de lo personal o profesional, ¿vale? A una solamente con IA. Y ahí vas trasteando, te damos el paso a paso, te damos absolutamente todo, ¿vale? Y ahí estás matando 2 pájaros de un tiro. Estás añadiendo una capa más de seguridad con ese correo independiente, y también estás organizando la información. Porque imagínate que mezclas IA con lo que no es IA. Pues que hay un momento donde
pues te saturas, no lo tienes bien organizado, entonces al fin y al cabo te está generando ruido en la cabeza en el día a día y más con lo que hay montada, ¿no? En el día a día, como ahora para estar con este problema. Entonces, lo primero que me encantaría que hiciésemos todos es crear una cuenta independiente para eso. ¿Bien? Claro. Para organizar y para seguridad. Segundo paso, por supuesto, es eliminar información sensible. Hemos hablado de este ejemplo de que hay ciertas IAs que en este caso te escuchan y te redactan un informe de lo que se ha hablado. Bien, ahí obviamente no hay que meterle información sensible. Es decir, nombres de pacientes, DNI, referencias, todo esto que para ti sea sensible, cogemos y lo eliminamos. ¿Cómo se elimina Fran? Es que si se llama Fernando, ¿qué le pongo? ¿Vale? A Fernando le pones paciente 1. A José Luis le pones paciente 2. A Fran le pones paciente 3. Entonces, tú eso, trabajas con IA con paciente 1, paciente 2, paciente 3, y ese trabajo, esa información de salida que te da la IA, es decir, tú le acabas de dar una información de entrada, ¿vale? Es decir, la información que tú le das, ¿vale? Lo que le entras, ¿vale? Luego a través de sus redes neuronales, ¿vale? Te da una información de salida, es decir, lo que te sale, es decir, lo que a ti te devuelve, ¿vale? Esa información de salida, como tú le has metido la información de entrada a paciente 1, la información de salida te la va a devolver con el paciente 1, pero con el trabajo que tú quieres. Entonces, nadie se ha enterado que se llama Fer, nadie se ha enterado que se llama Fran, nadie se ha enterado que se llama José Luis. Entonces, ahí es donde tenemos mucho potencial, ¿vale? Esto se aplica, obviamente, DNIs, nombres, apellidos, medicación, surtido, lo que queráis. Aquí ya depende mucho del farmacéutico, porque normalmente suele ocurrir que cuanto más formación tiene el farmacéutico en IA, ya sabe dónde, o sea, ya tiene más seguridad de qué meterle y qué no meterle a la IA, ¿vale? Entonces, digamos que al principio es mucho más susceptible a no meterle nada, es normal, por desconocimiento, pero conforme ya está generando esa confianza porque ya lo sabe y porque ya tiene la formación pertinente, ya como que lo que antes era hipersensible, ahora ya no es tan sensible. Oye, en vez de agrupar todo por categorías, ¿vale? Pues ahora le voy a meter una referencia específica para ver qué porcentaje de ventas he tenido con respecto al año pasado. Ya dejas de ser más sensible porque ya la conoces y porque ya la estás haciendo de forma segura. El caso no es vertir toda la información que tienes en la farmacia, que es tu activo más importante, absolutamente el más importante con diferencia. Además del talento humano que tienes en la farmacia, el más importante son los datos. No se lo vas a meter a la IA y ala, no. Esto va pasito a pasito y vulnerando esa información. Y conforme vas avanzando, ya coges y ya vas siendo, oye, ya vas, esa información ya poquito a poco se la vas vertiendo, pero lo que te interesa. Pero nunca le vas a dar lo que os acabo de comentar, ¿vale? Y el tercero, por supuesto, es utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad. La IA no es ni tu amigo ni tu enemigo. La IA es lo que tú quieres cómo se comporte. Es decir, si tú le dices a la IA, eres el mayor farmacéutico que he visto, eres el mejor farmacéutico que he visto en mi vida en gestionar la farmacia y quiero que seas un 10 de 10, ¿vale? Le acabas de dar un contexto de que tú quieres que actúe como el mejor. Así lo hará. Pero si tú le dices, oye, gestióname estos datos, hazme un Excel, te va a hacer un Excel de y un lo que sea, ¿vale? Pero hay que decirle, oye, farmacéutico experto y siempre vamos a por el 10. Porque entiendo que si estamos aquí y ya en este recorrido del podcast, queremos ser mejores en base a la inteligencia artificial. Así sí lo tenemos que comunicar a la IA. Importantísimo. Pero la IA, si tú dices que sea el peor, también va a ser el peor. Entonces, a lo que voy con todo esto es que tenemos que ser responsables nosotros, como farmacéuticos, qué le das y qué no le das y cómo queremos que se comporte. Porque la IA puede hacer el mal y la IA puede hacer el bien. Pasa lo mismo con las redes sociales. ¿Por qué hay tantas fake news de todo? Hay gente que quiere hacer el mal, ¿vale? Pero es que lo está haciendo, porque es un algoritmo. Las redes sociales son un algoritmo. Está haciendo el mal. Hay gente que se está creyendo lo que dice la persona de turno de lo que sea, ¿no? Pero también hay otras personas que están haciendo el bien. Mínimamente son menos, o sea, me refiero, mínimamente hay más reproducciones con las fake news porque llama la atención y como el algoritmo no diagnostica si es veraz o no, pues hay más reproducciones en el que está mal. Eso es una realidad, ¿bien? Pero el que está bien también está ahí. Entonces, sabiendo que puedes hacer el mal o el bien con la IA, por favor, vamos a ser totalmente responsables de lo que le metemos, de lo que no, y obviamente siempre vamos a aportar el máximo valor posible con la IA. Entonces, para resumir con estos 3 tips, serían,
En este caso, hazte esa cuenta independiente, importantísimo, el más importante de todos. Bueno, los tres son importantes, sinceramente. Luego, elimina esa información sensible. Y tercero, somos responsables al 100% de lo que la IA nos puede generar. Somos responsables nosotros. No hay ningún responsable atrás, eres tú. Y ahora quería lanzaros una pregunta a los dos, ¿vale? Tú como experto en tecnología e innovación y tú, Fran, como experto farmacéutico también en tecnología e inteligencia artificial, ¿cuál sería, digamos, cuál sería digamos, esa línea, o sea, cuál sería, qué parte del farmacéutico, del trabajo del farmacéutico, creéis que la inteligencia artificial no va a poder, al menos en los próximos años, aunque no sabemos porque esto va muy rápido, ¿no? Pero imaginemos que le quitara el 80% del trabajo a la inteligencia artificial, ¿qué sería qué parte del trabajo no podría sustituir? ¿O qué Venga. procesos no podría automatizar? Genial. Fer, si quieres, dale tú. Sí, Sí. le doy yo. A ver, esta pregunta también, el contexto importa mucho, ¿no? Si esta pregunta se lo haces a una persona del continente de Oriente, por ejemplo, a un chino, ¿no? Que ahora muchas veces se dice, no, pues si quieres ver el futuro, vete a Shanghái, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Shanghái, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, pues hay una especie de como los fotomatones, ¿no? que hay, pero son como asistentes médicos que hacen pues incluso te pueden prescribir medicamentos porque en remoto hay un médico que te atiende y te llevas con el medicamento hecho receta electrónica y te puedes cogerlo. Porque ¿vale? la ley se supone que, claro, Lo que permite en China, ¿no? y Claro. a donde quiero llegar es el tema de la cultura. Ahí la cultura lo que quieren es, como hay una alta densidad, lo que quieren es eficiencia, ¿no? Un poco el hilo conducto que ha dicho Fran a lo largo de todo el podcast. Y pues se reduce drásticamente las esperas. ¿Qué pasa? En el contexto de España, la densidad evidentemente no es así, está mucho más dispersa, con lo cual no beneficia a todos los farmacéuticos y la tecnología siempre va a estar al servicio del farmacéutico y del paciente. Y esa tecnología va a estar siempre, sí o sí, lo que comentaba antes del el humano en el bucle, ¿no? De hecho, a Pharmatic nos conocen como el Apple de las farmacias, porque no es que seamos solo los líderes, sino que tenemos en nuestro ADN el siempre poner en el foco al paciente. Y la tecnología se va siempre a adaptar al paciente y al farmacéutico, siempre. O sea, no creo, yo hablo más que como paciente y en la farmacia, que siempre la persona va a estar siempre por encima o sea, aunque llegue, que esto quizás lo hayan escuchado mucho de la audiencia, la superinteligencia, que es la inteligencia artificial general, aunque lleguen los chips cuánticos y todo esta información inflacionista que muchas veces llamamos, como bien decía Fran, el epicentro va a ser la IA, pero el epicentro del epicentro es el paciente. Y vamos a estar siempre al servicio del ser humano, que es de lo que viene, del ser humano y de la salud. Totalmente de acuerdo, Fer. Además, también se me ocurre un punto que añadir, porque literalmente es tal cual. Es que aquí también hay que saber qué nivel de conocimiento tienes. Es decir, imagínate que ahora mismo pues somos un farmacéutico que tenemos un conocimiento de micronutrición, ¿vale? Me estoy inventando el ejemplo, de un 8, ¿vale? Oye, estamos en un conocimiento 8, ¿no? Estamos en un notable casi al sobresaliente, ¿no? El hecho de que tú tengas un conocimiento de 8 en micronutrición, lo que va a hacer la IA por ti es información de 8, pero no te va a dar una información de 10 como tal. ¿Por qué? Porque tú no tienes un conocimiento de 10. Entonces, no hay ningún problema, no hay que tener ningún miedo en el hecho de que pensamos de que el paciente tiene más información que nosotros o de lo que sea, en base al consejo, en base a todo. Bien, porque si tú eres un farmacéutico de 5, imagínate, ¿vale? Tú vas a generar mucha información con la IA, es cierto, vas a generar toda la que quieras, pero esa información va a ser de 5. Porque al fin y al cabo depende de ti que tú tengas un conocimiento de 5 o un conocimiento de 8. Pero tú puedes ser el que más información tienes, el mayor dador de información con la IA. Pero si tu nivel es un 5, pues te va a dar información de 5. Ahora viene otra persona que tiene un conocimiento de 10 y con 3 cosas que le haya dicho a la inteligencia artificial bien dichas,
porque obviamente ese conocimiento se subcomunica en el propio prompt como tal, que es un 10, al fin y al cabo, con una persona que sea de 10, te genere una respuesta de 10, se ha cargado a las 500 respuestas que te ha dado el de 5. Entonces, aquí priorizamos muchísimo más el conocimiento, porque si nosotros queremos ser de 10 en todos los aspectos de muchas áreas, bien, bueno, micronutrición, asesoramiento nutricional, SPD, lo que sea, formulación magistral, lo que sea, ¿vale? Claro, como ahora hay una IA que nos ayuda, porque ya en este momento ya sabemos que nos ayuda, ¿vale? Tenemos que ser más de 10 nosotros. Y eso sí que depende de nosotros. Si nosotros nos viene una persona de 5, no puede competir con una persona de 10. Porque la IA le va a potenciar ser un 5 al de 5 y ser un 10 al de 10. Nada, si queréis cerramos ya, o bueno, si queréis comentar, queréis hacer queréis lanzar algún mensaje último, queréis comentar algo que igual nos hemos dejado en el tintero. Voy a ser en un minuto muy claro. Somos totalmente responsables de la información que acabamos de escuchar, de este podcast. Somos totalmente responsables. Depende de ti lo que haces con esta información. Puedes estar ahora, te vas, comes o vuelves, o estás con un paciente, o entras o te vas al banco o vuelves y mañana se te ha olvidado, que perfectamente va a haber mucha gente que le va a pasar, por supuesto, o puedes también decidir tomar la decisión de quedarte con 3, 4 cosas que te has quedado, que te has apuntado en el folio, que las tienes clarísimas y dedicarle otra media hora más, no te pido más, solamente media hora más para aplicar todo eso y empezar a avanzar. La información, y te aseguro que la información es la correcta, ahora tú tienes la responsabilidad de qué hacer con esa información. Puedes quedarte donde estás, que por supuesto que no tenemos ningún problema, ¿vale? Ninguno de los tres. O puedes tomar la decisión, por supuesto, de seguir y de avanzar en la oficina de farmacia. Fenomenal, oye, pues muchísimas gracias. Gracias. Fran y Fer, las dos Fs. Que... Colder igual cambiaba ahora las 4 Ps por las 2 Fs con todo el conocimiento que habéis lanzado hoy aquí en este podcast. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias por empezar este estreno de esta temporada con vosotros. Fenomenal. Un abrazo muy grande. Te esperamos en otra edición. Gracias. Genial. Gracias a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, cerramos el podcast de hoy.